¿Listo? Ahora sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Compañeros, voy a comenzar a grabar la clase para que tengan en cuenta. Vamos a hacer una investigación con 1 o 2 artículos. La investigación es documental. ¿Sí? Acuérdense que nosotros no hacemos investigaciones sino documentales, porque estamos preparándonos para una formación. Y vamos a tomar en cuenta este libro, que se dice cómo escribir textos académicos en la universidad, y vamos a la unidad 5 y nos dice cómo escribir un informe de investigación. Aquí vamos a seguir los pasos. Este trabajo es en grupo, en los CIPAs que vienen trabajando o los CIPAs que quieran conformar. ¿Sí? Vamos a seguir el paso de el informe de investigación representa el resultado final de la misma investigación. Sus partes son una introducción, un resumen, cuerpo del trabajo, conclusiones, anexos y referencias. ¿Listo? En la introducción presenta el tema de investigación, los objetivos y la justificación, describe el estudio, explica el marco teórico y la hipótesis de la investigación, del artículo. Mínimo un artículo, máximo los que quieran. ¿Sí? Pero un artículo que sea corroborable, porque yo entro, normalmente yo siempre entro, ¿por qué? Porque como yo estoy buscando cada rato información de homeopatía, porque la información es importante, yo entro normalmente a los links. Muestra, sí. Entonces, uno tiene en cuenta el artículo. Acá, el resumen. Detalla de manera sintética el contenido del informe y la investigación, plantea la idea central, incluye la justificación, objetivo general, principal, eso es algo muy pequeño. Planteamiento del problema. Es una descripción del problema de investigación que puede contener muchos antecedentes, síntomas, efectos, futuros, causas. Bueno, ustedes ahí hacen un planteamiento. Es sencillo, eso no tiene objetivos, definen los logros, acuérdense, son 3, uno principal, 3 normalmente, uno general, perdón, y 3 principales. ¿Sí? ¿Qué es lo que se espera de la investigación? Realizar una investigación, establecer una investigación. Bueno. Fundamentación teórica, se organiza según la naturaleza de cada investigación, pero en general se debe considerar apartados breves como un poquito el marco teórico, el contexto de la variable del problema. Prácticamente escoger el artículo, desmenuzarlo y aplicar esto. Acá, si hay hipótesis y variables, se exponen los supuestos básicos que orientan la búsqueda de la información. ¿Cuál es su hipótesis? La hipótesis es que la homeopatía trabaja sobre, digamos, sobre los procesos electrofisiológicos de la célula. Un ejemplo. ¿Cuál es la metodología que utilizó? Entonces, las metodologías de investigación siempre van a ser una investigación documental. ¿Sí? Eso es sencillo. El resultado es siempre se mira los datos representativos de la investigación en tablas, si lo quieren hacer. Acuérdense que el resultado es qué encontraron ustedes de la investigación, qué les pareció chévere, qué estudio hicieron, y la discusión de resultados siempre se hace una interpretación de resultados obtenidos con respecto a la información encontrada, y las conclusiones, anexos y los hay referencias. Si ustedes se dan de cuenta, o si ustedes tienen en cuenta, lo que les voy a hacer es algo pequeño a lo que ustedes tienen que presentar en el trabajo colaborativo, y les estoy dando el paso a paso para que no se pierdan. O sea, prácticamente los estoy entrenando para que presenten el trabajo colaborativo con esta propuesta. ¿Sí entendieron? O sea, que aquí está todo el trabajo colaborativo hecho. Lo que hay que hacer es, pero yo lo quiero en forma pequeña. Vamos a hacer una introducción pequeña, un resumen pequeño, un planteamiento de problema pequeño, o sea, cogen el artículo, lo desglosan y lo ponen ahí en los grupos. Nada dice cosas extensas. Eso depende de ustedes, pero también algo lógico. Muchas veces hay reacciones que son sencillas, rápidas y lineares, sin ningún problema. Como si estuviera usted conectando o condensando la información. Entonces, es importante eso. Es sencillo. Cogemos un artículo, le glosamos y hacemos estos procesos, y así se escribe un informe de investigación. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros en el trabajo colaborativo prácticamente es eso. Enseñarles a escribir un informe de investigación, y con este trabajito de homeopatía, pues voy a practicarlos en ese informe de investigación, y es algo sencillo. Sigan los pasos, que ahí no hay pérdida por ese lado. ¿Tienen alguna pregunta de ese lado? Profe, haciéndolo así como usted dice, que usted dice cortico, por ahí que máximo unas 6 hojas, 6 páginas, perdón. Sí, claro, no nos vamos a extender tanto, pero fuera de portada y todas esas cositas, ¿no? Porque, 6 páginas de contenido, yo diría, ¿sí? Bueno, listo, sí, perfecto, porque si ponemos en página de presentación, portadas, si examen contraportadas, ya son 3 y 3, bueno, entonces
No, son, sí, más o menos lo que tengan. Yo estoy hablando de algo pequeño. Lo importante es que yo pueda ver que ustedes realmente leyeron el artículo y lo pudieron plasmar, e hicieron una lectura crítica del artículo y lo pudieron plasmar aquí en este proceso. ¿Ok? Es algo pequeño y nos va a servir de práctica para el trabajo colaborativo que están haciendo. ¿Listo? Bueno, entonces ese es el trabajo que viene a continuación. Ahí están los plazos, es algo pequeño. Quiero que lo hagan pequeño, no vamos a extendernos mucho. Simplemente escogen un artículo interesante y ese artículo pues nos va a desarrollar cómo escribir este informe de investigación en grupos 2 IPA, lo máximo son 4, lo mínimo son 1. Yo no tengo problema si quieren trabajar individual o si quieren trabajar en CIPAS. Para mí no tiene ningún problema eso. ¿Por qué? Porque muchas veces por tiempos y espacios, pues uno no puede reunirse, pero uno tiene las ideas. Entonces uno lo puede hacer solo. O lo podemos hacer prácticamente en CIPAS si vemos que tenemos más idea. Entonces cada uno argumenta su trabajo y es algo sencillo. Leer el mismo artículo, ojalá tampoco escojan artículos extensos, un artículo corto, un artículo sencillo. ¿Sobre qué son los artículos? Sencillo, de homeopatía. Un artículo de homeopatía, por ejemplo. Los procesos ortomoleculares de la homeopatía o cosas así, algo sencillo. Y que plantee la hipótesis, cuál es la hipótesis, la homeopatía sirve para esto, la homeopatía sirve para aquello. Hay muchos estudios de homeopatía. Puede ser científico, puede ser en procesos experimentales de salud. Y eso es lo que tienen que presentar prácticamente en este apartado. Bueno, ya que estamos aquí 23, qué chévere. Vamos a comenzar la clase. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Tienen alguna duda? Profe, qué pena, yo entré tarde, no alcancé a escuchar para cuándo es ese trabajo. Plataforma. Yo les escribo ahorita por cuando termine la clase, les coloco para cuándo ese trabajo. Bueno, listo. Yo creo que ese trabajo es para después de Semana Santa. Porque a nosotros nos quedan apenas 2 clases. Creo que nos queda una clase. Esta y otra clase y se acabó el... Entonces, normalmente los trabajos yo los coloco para la entrada a la siguiente unidad. O sea, más o menos para la próxima clase ya está ese trabajo. Pero le digo, es algo sencillo. No quiero algo extenso. Simplemente quiero practicarlos para su trabajo colaborativo y mirar para que tengan una idea de cómo se presenta eso. Y pues ya saben dónde encontramos la información detallada sobre cómo hacer el trabajo colaborativo. Es más o menos para darles la ayudita que ustedes tengan un poco más para cuando hagan su avance, entiendan prácticamente cómo hacerlo. Aunque yo creo que la exposición que yo les hice también, pues yo creo que les ayudó un poco sobre el tema. Bueno, listo. Entonces, no haciendo más preguntas, vamos a trabajar la clase con aquí pantalla, farmacia homeopática. Bueno, creo que están viendo mi pantalla. Bueno, perfecto. ¿Qué vamos a ver ahorita actualmente? Lo primero que vamos a ver o vamos a entrar a ver en esta clase es algo que se llama farmacia homeopática. Aquí vamos a ver los conceptos prácticos de la homeopatía y vamos a tratar de deducir y aprender un poquito de la homeopatía. Les voy a dar la experiencia que yo tengo con homeopatía, que son 15 años de experiencia. Soy homeópata graduado de la Universidad de Baden-Baden de Alemania. Y pues quiero mostrarles esa experiencia y lo que tengo yo en la parte de homeopatía. Bueno. Entonces, primero que todo vamos a ver unos conceptos muy claros. Hay un medicamento que se llama Stramonium, que es homeopático, y es muy importante cuando el dolor es casi insoportable, que lleva al paciente a la desesperación. Mejor enseguida el caso. Acuérdense que la homeopatía tiene un concepto muy claro, ¿sí? Y que me parece interesante, y es que la homeopatía define los procesos mentales. Así como ustedes tuvieron la experiencia de consultar algunas terapias alternativas, hay unas terapias alternativas, o todas terapias alternativas, que comienzan con un proceso mental. O sea que todo se crea en un shock o en un pensamiento. De ahí usted le da forma. Inclusive, si nosotros nos ponemos a pensar, todo está en un pensamiento. Les voy a dar un ejemplo. Imagínense que una de ustedes pasa al espejo y dice, uy, pucha, estoy gorda. Automáticamente el cerebro nunca identifica
si usted realmente, voy a abrir la cámara, qué pena, no había abierto la cámara. Ahora sí. Entonces, el cerebro nunca identifica si realmente usted lo está diciendo o lo está haciendo realidad. Hay estudios completos que dicen que cuando usted cierra los ojos y piensa en la mano, se activan los mismos receptores en el cerebro como si usted estuviera viendo la mano. O sea que el cerebro está en la vivencia de ver la mano. Entonces el cerebro nunca identifica si esto es real o no es real. Él se identifica todas las órdenes que dan sus pensamientos, sentimientos, emociones y procesos de experiencia, porque él asume esa experiencia que se llama un input, entra esa experiencia y él comparte esa experiencia y debido a esa experiencia pues él toma las decisiones que hay que tomar. Mirando eso, cuando usted dice yo estoy gordo, entonces es como si usted le diera una señal al cerebro. El cerebro de ese campo electromagnético lo vuelve fisiológico por medio del hipocampo, por la función del hipocampo, y crea una sustancia, que es algo muy parecido a la parte hormonal. Esa señal ya se vuelve fisiológica y pasa a la tiroides, y la tiroides la reparte por todas las células del cuerpo. En las células del cuerpo hay unos receptores, que son los receptores de emociones, y cuando él recibe esa información, la célula hace lo posible para que usted esté gordo. Por eso muchas veces dice de rato uno se cree el cuento. Y cuando uno está toda hora repitiendo ese mismo cuento, estoy gordo, estoy gordo, estoy gordo, entonces la célula crea otros afines receptores, entonces la entrada va a ser más completa y se va a crear ansiedad, porque yo estoy gordo, entonces creo más ansiedad de comer, entonces tengo más angustia, entonces ya el cuerpo comienza a inflarse, a retener líquido por los riñones, porque es que yo ya tengo ese proceso mental y ya entra una patología. Entonces, recuerden que el pensamiento sí funciona en nosotros. Lo que pasa es que le ponemos más fe a lo negativo muchas veces que a lo positivo. Entonces, y ese mismo mecanismo de acción que les estoy creando, les estoy diciendo, en bioquímica ese mismo mecanismo de acción es el mismo mecanismo de acción que se crean para las sustancias psicoactivas como la coca, la marihuana y todas esas sustancias psicoactivas. O sea que nosotros podemos volvernos adictos ¿a qué? A nuestras emociones, a nuestros pensamientos. Aquella persona que a toda hora dice, pero es que todo el mundo pelea conmigo, es que yo vivo a toda hora estresada, es porque usted se vuelve adicto a esas emociones y el día que no genere un conflicto, el día que no sea reactivo, el día que no, ese día, mejor dicho, está desenfocado. ¿Por qué? Porque el cuerpo pide esas emociones. Y así usted quiera no pensarlo, las células envían señales electromagnéticas al cerebro o a su mente, y el cerebro a su mente, para que se cree ese proceso. Entonces se llama adicción. Entonces uno es adicto a las emociones. Entonces, ya haciendo ese preámbulo, entonces sigamos tormentando. El estramonio. Hay otro medicamento homeopático que se llama Sticta pulmonaria que se utiliza para las funciones pulmonares, pero cuando se utiliza en ciertas dosis, después de una herida, una fractura, el paciente le dice, desde mi accidente no he podido conciliar el sueño profundo, duermo muy mal. Una dosis de Sticta pulmonaria 200 le puede ayudar a conciliar el sueño. Esto es un remedio con las características que no trabaja actualmente en el insomnio, pero hace que el paciente una fractura de herida duerma bien. El doctor Pierre Smith hizo esa investigación. Grafitis es un medicamento homeopático que sirve para estas clases de heridas con queloides. Cuando uno toma esa dosis, una dosis de la 30CH, logramos que esa herida se vuelva a estabilizar. Eso lo dijo el doctor Taylor Kemp. ¿Listo? Muy interesante la investigación del grafitis. Apis es sacado de la abeja. Actúa sobre las membranas sinoviales dando un cuadro perfecto de sinovitis, particularmente cuando afecta la rodilla. Esa inflamación de la rodilla, cuando usted ve la rodilla está así de inflamada con enema y eso, toman apis y lógicamente apis ayuda a desinflamar y a regular ese proceso de la rodilla. Arsénico en algo. Es un excelente remedio. El arsénico en algo es un remedio que se utiliza, inclusive en esta pandemia se ha utilizado bastante desde la homeopatía, porque el arsénico nos da, por su patogenesia, nos da una referencia muy sutil al manejo de ciertas enfermedades reactivas que genera el COVID. Entonces, pero también tiene otro fin y nos puede ayudar para la caída de cabello, ¿sí? Y también está generalmente en procesos de asimilación. Entonces, arsénico es muy bueno para esa parte. Natrum Mun. Natrum Mun es una sal. Es uno de nuestros mejores medicamentos para las afiliadas crónicas, que las personas que sufren de migraña pueden tomar natrum muriático y les va a ayudar a regular ese proceso. Bueno, teniendo ya unas observaciones sobre farmacia homeopática, pues vamos a mirar qué es la farmacia homeopática.
Vamos a mirar lo que son las generalidades, la nomenclatura, el origen de los medicamentos homopáticos, categorías, vías de administración, vehículos de elaboración, unidad y fuerza medicamentosa. El laboratorio homopático lo vamos a hacer como una investigación documental en un informe de investigación. Y las reglas para la preparación de un medicamento homopático. Vamos a tratar de hacer eso hoy. Entonces voy a ir un poco más avanzado. ¿Por qué? Normalmente esta clase era 4 clases. Les comento. Lo que pasa, perdón, eran 4 horas. Lo que pasa es que terapias alternativas no tenía opcional. Se iba con los puntos de aprendizaje y la nota, pues nada, realmente sería muy complejo, discúlpenme que se lo diga, que una persona se tire una electiva como terapias alternativas porque tiene muchas oportunidades de presentar trabajos y adicionalmente, pues, es muy práctico lo que estamos haciendo. Entonces, es bastante difícil. Entonces, no tenía opcional. A partir de un reglamento que sacan en el PER, se tocó anexar opcional, entonces disminuyeron 2 horas de clase. Entonces, me tocó tratar de introducir las otras 2 horas de farmacia homopática en 2 horas apenas, o sea, 4 horas reducidas a 2 horas. Entonces, por eso vamos un poquito más extenso. Igual, si no alcanzamos ahorita, lo que yo tengo que decirles, en la próxima clase tomamos un tiempo para terminar de dar esta clase de farmacia homopática y reducimos un poco la dilación. Bueno, entonces, va lo siguiente. Primero que todo, la homeopatía. El medicamento, vamos a hacer unas comparaciones. El medicamento clásico actúa cuantitativamente, o sea, se cuenta. Por ejemplo, el ibuprofeno 800 miligramos, que para el dolor, que para los estados antipiréticos. Cuando el medicamento homeopático actúa es cualitativamente, o sea, va basado en las cualidades o en los signos y síntomas que tiene un paciente. En la homeopatía no se mira las enfermedades, se hace como una guía. Digamos, usted tiene cefalea. Listo. Bueno, entonces por eso ya sabemos que podemos utilizar espigelia, cedrón o algún medicamento homeopático. Ahora, no me interesa tanto la cefalea, me interesa qué síntomas tiene el paciente. Entonces, ¿tienes la cefalea? No, es que a mí me da cefalea con dolor hemicranial y me afecta el oído. Listo, entonces eso lo voy apuntando. Es que me da cefalea y pierdo la visión. Lo voy apuntando. Entonces, mirando esas similitudes, buscamos un medicamento que tenga una similitud igual y lo aplicamos al paciente y vamos a tener buenos resultados. No tiene que ser un proceso médico. Así es que funciona la homeopatía. Ella tiene un síntoma, usted lo puede aquí que dice a la 30CH o a la 12DH o CH también. Entonces, aquí vamos a explicar de dónde salen esos términos, porque usted va a encontrar todo medicamento homeopático que encuentre en el mercado o tiene CH o tiene DH o tiene corsovianos, pero todos tienen un método, lo que cambian son las niveles de diluciones que tiene el medicamento. Entonces, comenzamos con qué es homeopatía. Para poder entrar a la homeopatía tenemos que entender esto, que es el fenómeno de la similitud que se aplica en todos los procesos. Acuérdense que en esta vida todo es un paralelismo, ¿sí? Un paralelismo, como un paralelismo farmacéutico. Por ejemplo, muchas veces podemos decir que un medicamento lo vamos a mandar para el insomnio y hay pacientes que en vez de dormir lo que hacen es tener más insomnio. Entonces eso sería un paralelismo farmacéutico. Pacientes que un antialérgico les produce alergia, por ejemplo. Conozco un paciente que es alérgico a la loratadina, por ejemplo. Eso sería un paralelismo farmacéutico. Y pasa eso. Ese fenómeno existe en todos lados. Por ejemplo, cuando usted mira que el calor y el frío están en 2 extremos diferentes, pero queman igual. Lo que cambia son los grados. Entonces, cuando nosotros tocamos el frío, frío, quemamos, y cuando tocamos calor, nos quemamos. Entonces, lo que cambia es los grados. Entonces, eso se llama paralelismo. Y la vida está hecha de paralelismo. Muchas veces lo que odiamos en extremo, nos convertimos en eso. Y cuando estábamos pequeños, decimos, no, yo no voy a ser igual que mi mamá, y terminamos siendo igual que Eso se llaman paralelismos psicológicos, farmacéuticos, y en la vida usted va a encontrar todos esos paralelismos. Entonces, nuestro querido amigo Hipócrates, el padre de la familia de la medicina, observa que hay un paralelismo de acción entre el poder tóxico de una sustancia y su poder terapéutico. O sea, en lo que me intoxiqué, eso que es tóxico puede ayudarme a sanar. Entonces,
él comenzó, eso ya, ahorita los científicos dicen, es que encontramos en el veneno del escorpión la cura contra el cáncer. Sí, pero eso ya lo sabía Hipócrates. No el veneno del escorpión sirve para eso, pero sabía que esa es una sustancia tóxica, nos puede ayudar a sanar muchas patologías, dependiendo del uso. Nada es veneno. Todo es veneno, depende de la dosis. Triofacto Paracelso. Hay que leer los libros de él, muy interesantes. Médico a los 15 años por su capacidad intelectual. Yo creo que su cociente intelectual estaba muy superior de Albert Einstein o de Tesla. Bueno, ahora, a finales del siglo de 1970, a finales del siglo XVII, para que un médico alemán llamado Christian Samuel Hahnemann, médico, químico, toxicólogo y políglota, era alemán, pero el hombre sabía mucho idioma, incluido español, con prueba científica y experimentalmente la teoría de Hipócrates. La misma cosa que produce el mal, lo cura. ¿Cómo logró él eso? Vamos a contar la historia muy sencilla y muy rápidamente. Imagínense que él traducía los libros que venían de inglés y en español al alemán. Él era el médico encargado de eso, o sea, era una eminencia porque tenía que leer libros de muchas páginas. Y un día se encontró con que la malaria se curaba con la quina peruana. Nosotros, aquí en Sudamérica, tiene mucho que ver con la quina peruana. Entonces, él tradujo el libro y tal, y sí, efectivamente pasó los artículos, todo el mundo trataba con la quina, pero él, equivocadamente, pues no equivocadamente, con una intención, da a un paciente sano quina, y la quina le produjo los síntomas como si tuviera malaria. Y el hombre dijo, bueno, ¿cómo es posible que si yo le doy quina a un paciente sano, pareciera que tuviera malaria, y si se lo doy a un paciente con malaria, lo cura? Pues ahí fue donde él comenzó a hacer el proceso de qué es la homeopatía. Y así comenzó más de 200 años, más de 150 años, qué parte de la homeopatía estamos trabajando en este proceso. Ahora, ¿cómo funciona esta teoría? ¿Sí? Después de que él encuentra eso, que una sustancia química, una sustancia general de la naturaleza que llega a producir un daño, puede curar a una persona, él comienza a reunir y a regrupar todos los datos conocidos de la toxicología y comienza a hacer experimentaciones clínicas con químicos sobre diferentes sustancias. ¿Sí? Por ejemplo, me dijeron que el mercurio intoxicaba y producía unos síntomas. Entonces, ¿qué iba para las clínicas? Y normalmente hacía que esos síntomas lo reunía y después dinamizaba o le quitaba el mercurio, llamémoslo entre comillas lo tóxico, y lo experimentaba en un paciente que tuviera unos síntomas similares y él logró estabilizar. Entonces, él comienza después de eso a utilizar esas sustancias como agentes terapéuticos en individuos enfermos que se presentan síntomas semejantes a aquellos descubiertos en esa experimentación. Profe, qué pena, es que hay alguien que tiene el micrófono abierto y pues se escucha ruido. Si algún compañero tiene el micrófono abierto, por favor. Donaldo. Listo. Es que yo no puedo de aquí con la diapositiva, no tengo acceso a ustedes, entonces no sé, no puedo saber. Yo la ayuda así. Bueno. Pues espérenme a ver si logramos de aquí. Bueno, parece que. Ahora, teniendo ese proceso de experimentación, hicieron experimentación, así como estamos entendiendo, se vinieron. Espérame, creo que sí, de pronto el compañero. Sí, listo. Listo. Ahora, ya teniendo ese proceso de experimentación como tal, logramos o se logra saber cómo funciona la homeopatía en gran parte. Entonces, lo vamos a hacer práctico para que entiendan. Si una abeja pica a un sujeto sano, aparece en lugar de la picadura un enema súbito, rojo rosado, que pica, quema, que es definitivamente
La persona que ha sido picada intenta aliviarse con aplicaciones frías. A todo mundo, bueno, a la gran mayoría tuvo que haberle picado alguna vez en su vida una abeja, una avispa, una hormiga con ácido fórmico y genera un ardor, una quemazón, mejor dicho. Eso es una inflamación. Ahora, teniendo en cuenta esos síntomas, pero si nos encontramos ante un enfermo que presenta una erupción edematosa súbita, punzante, ardiente, y que mejora con aplicaciones frías, pero por causas diferentes a la picadura, ¿sí? Por ejemplo, la quemadura solar puede presentar eso. Hay urticarias de origen alimentario que presentan esos síntomas. Hay inflamaciones en rodilla, como la que vimos hace poquito, que puede generar esos síntomas, edema, ardor, quemazón, ¿sí? Hay infecciones que generan esos síntomas bacterianos. Entonces, lo que nosotros hacemos es decir, bueno, el veneno de la abeja presenta esos síntomas, entonces a este paciente que tiene esos síntomas, por una causa diferente a la picadura de abeja, lo que voy a hacer es darle veneno a abeja. Eso se llama apis nefílica, ¿sí? Ahí es donde la observación muestra que el veneno de abeja en dosis infinitesimales, estamos hablando de dosis de nano, ¿sí? Mejoran los síntomas. Una microdosis naturalmente, ya que se administra al enfermo una sustancia capaz de crear toxicológicamente síntomas semejantes a aquellos que padecen. Con una dosis demasiado fuerte, si diéramos una dosis normal, si diéramos el veneno, no lo volviéramos infinitesimal, o sea, no lo potencializáramos ni lo dinamizáramos, correríamos el riesgo de agravar la sintomatología. Pero como ya lo diluimos, ya lo tenemos, simplemente es la información que se requiere, lo que hacemos es introducir esa información al cuerpo y las células activan el proceso que se necesita para reducir esa inflamación, esa ardor y esa molestia. Lo que hacemos es presentar al cuerpo una información, una guía, un camino. Es como cuando uno está perdido en el bosque y aparece el guía con una linterna en plena oscuridad y dice, mire, vámonos por aquí. Y uno tiene la guía. Eso ayuda a que el mismo organismo se cure, se sane. Eso es la homeopatía. Ayuda a que el mismo organismo, con sus mismos procesos, con todas las reacciones químicas, fisiológicas que tenemos en el organismo, porque nosotros somos una farmacia andante. En nuestro colon se fabrican benzodiazepinas, se fabrican todos los medicamentos, vitamina B12, D, el hígado transforma, crea colesterol, crea todas esas cosas. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es activar esa farmacia para podernos curar. La única forma de que la morfina ayude a que un paciente tenga dolor, quite el dolor, es porque usted ya tiene receptores para la morfina, y esos receptores se llaman endorfínicos, o sea, la endorfina que usted produce en su mismo cuerpo naturalmente le puede ayudar a controlar el dolor. Lo que necesitamos es algo que nos ayude a dar la guía para que se activen esos procesos, y eso hace la homeopatía. Activar esos procesos y dar la información para que el cuerpo tenga la capacidad de restaurarse y sanarse de una manera sencilla, rápida, eficaz y sin ninguna iatrogenia medicamentosa. Bueno, ahora, es así que por observación, por experimentación, como Hahnemann defiende la necesidad de las dosis débiles e infinitesimales. Dosis micro, pequeñas, de una sustancia, no son tóxicas porque tenemos algún método de experimentación que nos lo dice, y podemos utilizarla con pacientes para ayudarle a mejorar una patología o curar una patología, dependiendo de la fuerza vital que tenga ese paciente. La fuerza vital sería el ki, como hablar en medicina tradicional china, el ki, o hablar del alma en religión. La fuerza vital es eso que nos permite a nosotros sanarnos. Si la fuerza vital del cuerpo está muy baja, podemos controlar la patología, más no podemos sanar. Pero si la fuerza vital está amplia y alta, podemos utilizar esa fuerza vital para que se cure el cuerpo. Mire, algo que no entiende la ciencia, o que uno entiende la ciencia, o que la ciencia no va a entender, es como hay pacientes que se curan y hay pacientes que no. Como hay pacientes que todo les pasa por aquí como si nada, como hay pacientes que terminan en UCI. Sí, el sistema inmunológico tiene que ver, pero también tiene que ver una fuerza vital que se alimenta ¿de qué? De 4 cuerpos, de sus emociones, de su cuerpo físico, su alimentación, de su cuerpo mental y su cuerpo espiritual. Y esa fuerza vital está activa. Entonces, díganme ustedes, en una parte celular, ¿qué es lo que le dice cuando yo me como la uña? ¿Quién le dice a uno que a las células que hay que crecer una uña ahí de cierta manera? Pues algo dentro del cuerpo tiene que dirigir ese barco. Y eso se llama fuerza vital, ¿sí?
O sea que hay una fuerza que se llama prana, también en hindú, ki en China, en Egipto tiene otro nombre, los sumerios le tenían otro nombre, entonces hay una fuerza vital, y homeopatía se llama fuerza vital. Y cuando esa fuerza vital lo podemos trabajar en la parte cinética, pues activamos los campos de sanación del mismo cuerpo. Por eso es que la homeopatía la critican tanto, porque tiene conceptos que tienen más de 5.000 años y que la ciencia oriental dice que no sirve, pero ellos tienen 200 años experimentando, 200 años experimentando y quieren superar ciencias de 5.000 años como la hindú o la medicina tradicional china con fórmulas de 400 años de experiencia y que han curado cualquier tipo de pacientes, y acá no. Entonces, tenemos que también ser un poquito lógicos y entender que la hipnocultura nos da la capacidad de sanarnos sin necesidad de recurrir a tantas sustancias tóxicas y antigénicas que no tienen muchas. Hay medicamentos que están tomando pacientes que no tienen 10 años de experiencia. ¿Sí? Ahora, a tomarse usted un medicamento fitoterapéutico homeopático que tiene 500 años de experiencia, 250, o sea, es diferente, ya sabemos qué reacciones pueden dar. Ahora, Hahnemann vuelve a la hipótesis hipocrática y dice: las sustancias medicamentosas son capaces de curar síntomas semejantes a lo que ellas mismas pueden provocar. Se trata de la ley de la similitud. Ojo con esto. ¿Qué es la ley de la similitud? Es eso. Son sustancias medicamentosas capaces de curar síntomas semejantes a lo que ellas mismas pueden provocar. O fenómeno de similitud. Y se resume en 3 preposiciones. O sea, ya estamos entrando en la homeopatía. Ya están entendiendo el concepto simple y sencillo de la homeopatía. Ahora, ¿cuáles son las 3 proposiciones? La primera proposición. Toda sustancia, siempre que sea farmacodinámicamente activa, abajo les coloqué el concepto de farmacodinamia para aquellos que no recuerdan, provoca en el individuo sano y sensible un conjunto de síntomas que es característico de la sustancia empleada. ¿Sí? Esta es la conclusión de experimentos con individuos sanos. O sea, toda sustancia que tenga un componente farmacodinámico puede provocar en individuos sanos una reacción, y esa sustancia se puede utilizar para hacer un medicamento homeopático que nos puede ayudar a curar esos síntomas que puede generar esa sustancia relacionados con una patología o unos signos y síntomas de una enfermedad. Entonces, ¿qué farmacodinamia? Ahí está el concepto, por si acaso alguien no lo tenía claro. Esa es la primera proposición. Hay una segunda proposición en homeopatía que dice que todo individuo enfermo presenta un conjunto de síntomas mórbidos, que es característicos propios de su enfermedad. ¿Sí? Por ejemplo, hay algunos pacientes que les dio una gripe, pero digamos que a Ernestina le dio con ojos llorosos y estornudaderas, y a Diego le dio con dolor de garganta, solamente. Pero es el mismo virus, es el mismo patrón, es la misma cepa, porque ahora hablamos de modificaciones, pero a Ernestina le dio unos síntomas, le Diego otros síntomas. Entonces, en homeopatía, lo que tiene Ernestina, yo se lo doy con Eupatoideum perforatum, y lo que tiene Diego, yo se lo manejo con belladona. ¿Por qué? Porque Eupatoideum perforatum, dentro de sus síntomas, dice ojos llorosos y estornudadera, y belladona, entre sus síntomas, dice dolor de garganta, inflamación amigdalar, problemas de faringitis, laringitis, y todo terminado en gitis en la parte de la garganta. Entonces, pero si yo le doy Eupatoideum a Diego, no le va a servir. Y si le doy belladona a Ernestina, no le va a servir. ¿Por qué? Porque el medicamento maneja síntomas totalmente diferentes, a pesar de que manejan la misma patología. Eso es homeopatía. Entonces, dice que los síntomas mórbidos deben ser definidos como el conjunto de los cambios en la manera de sentir o actuar del enfermo, motivados por la enfermedad. Hay medicamentos homeopáticos que van a tal nivel que se pueden manejar desde la parte mental, borrar esa información mental de por qué ese paciente se enferma cada vez que va a viajar, o por qué el niño le da asma cada vez que los papás pelean. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas se pueden borrar de un medicamento homeopático. Tercera proposición. La curación, concretada por la desaparición de los conjuntos de los síntomas mórbidos, pueden obtenerse con la prescripción en dosis pequeñas y infinitesimales de la sustancia cuyos síntomas experimentales en sujetos sanos son semejantes a los síntomas del enfermo. O sea, esas son las 3 proposiciones que maneja la homeopatía.
La última posición quiere decir que si damos dosis infinitesimales, o sea, nanodosis, ¿sí? Esa es la pelea que tiene la homeopatía ahorita con el mundo, porque es que ahora estamos hablando de nanotecnología, nanomedicamentos, y la homeopatía ya tenía ese cuento hace 200 años y muchito más arriba. Entonces, ¿qué pasa? Se les daña el negocio. Ah, no, pero es que estos manes ya tienen la teoría, ya tienen la filosofía. Nos toca decir que eso no sirve para montar nosotros. Entonces, ¿qué dicen ellos? Si tenemos un diclofenaco de 50 miligramos y si lo pasamos a 50 nanogramos, va directamente a la célula y funciona mejor que tomar una superdosis alta. O sea, volvimos a la teoría del reduccionismo. Lo pequeño es igual a lo grande. ¿Sí? Mire una célula, mire un átomo, un núcleo con electrones y protones, ahora mire el universo, es igual. Entonces, eso se llama fractal. Entonces, a eso volvimos y a eso estamos. Entonces, eso ya lo tenía la homeopatía y por eso el negocio de la homeopatía no le sirve a muchos, porque usted puede hacer un medicamento homeopático en su casa y lo puede tomar y no pasa nada. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué es la homeopatía? La homeopatía es un método terapéutico cuyo principio fundamental está basado en el fenómeno de la similitud, que formula el paralelismo de acción entre el poder toxicológico de una sustancia y su poder terapéutico. ¿Sí? Eso es homeopatía. Ahora, para poder nosotros definir cómo funciona ese medicamento o esa sustancia y poder volver a homeopática, nos toca hacer algo que se llama las patogenesias. ¿Qué es eso? Teóricamente, la patogenesia de una sustancia grupal es el conjunto de síntomas inducidos por esta sustancia en individuos sanos. Estos síntomas provienen de... Entonces, ¿qué pasa? Para poder saber si una sustancia sirve a una patología, lo primero que hay que hacer es un experimento. O sea, ¿qué es de experimento? Porque la homeopatía es experimental, no tan solo filosofía, y eso es lo que tampoco entienden a ratos. Y es coger un individuo. Por ejemplo, muchas veces se toman informaciones de clínicas, otras veces sí se hacen investigaciones. De la toxicología, por ejemplo, podemos hacer investigaciones agudas o crónicas, voluntarias o accidentales, profesional, teniendo en cuenta altas dosis empleadas que provocan principalmente lesiones orgánicas. Por ejemplo, Hahnemann, cuando trabajó con arsénico en álbum, el ácido arsénico es totalmente venenoso. Entonces, se intoxicaron en su época en la clínica pacientes con arsénico en álbum. Él fue a la clínica y lo siguió paso a paso y en su agenda iba escribiendo. Ah, el paciente presentó dolor de cabeza, el paciente presentó náuseas, el paciente vomitó sangre, el paciente, sus olores son putrefactos, el paciente siente miedo, el paciente se miró desde la parte mental hasta la parte emocional, física, hasta espiritual se miró. Pero no tan solo un paciente, también se recogieron 100 pacientes, 200 pacientes, y se creó esa información, nos ayudó a saber para qué servía el arsénico en álbum. Después volvíamos al arsénico en álbum en dosis infinitesimales y lo aplicábamos en pacientes que tuvieran una gastroenteritis por alimentos, por ejemplo, que presentó diarrea, vómito, presentó disuria, alcanzó a evacuar sangre. Entonces nosotros le damos arsénico en álbum a ese paciente, a la 30 CH, a la 200 CH, y el paciente mejora automáticamente cuando somos muy precisos, y se lo damos en dosis repetitivas cada 2 horas o cada 4 horas, y automáticamente ese paciente mejora. Pero ¿qué pasa con la homeopatía? Cuando usted no sabe manejar la patogenesia del paciente, no va a funcionar, no le va a hacer daño, pero tampoco el paciente va a mejorar. Entonces, esas son las patogenesias. Recuerden ese concepto, patogenesias. Ahora, ¿cómo se hace eso? Estas patogenesias normalmente, bueno, esas patogenesias normalmente se agrupan en un libro y ese libro se llama materia médica. ¿Sí? Yo tengo acá, pues por ser homeópata, yo tengo que tener una materia médica, ¿sí? Entonces yo cómo puedo trabajar directamente con esa materia médica, cómo puedo explicar. Y aquí tengo una, yo tengo varias. Es una pregunta, eso es como un vademecum, pero pues para los... Es correcto, es un vademecum para los homeópatas. Ningún homeópata la sabe toda porque son 2.500 medicamentos que hay en homeopatía.
Una Ahorita- pregunta para uno poder buscarla, por ejemplo, así un PDF, algo, en donde Claro. se ve. Listo, yo tengo materias médicas yo se las puedo hacer llegar. Ah, Entonces, listo, gracias. pues yo les voy a colocar, si encuentro alguna, les voy a colocar un link en Google Drive para directamente en plataforma para que lleguen a una materia médica. Esta es una materia médica. No sé si la están viendo actualmente. ¿Sí? Esta es Sí, una materia señor. médica. Sí. Listo. Esta es la materia médica del doctor, ese es un hindú, de apellido Bhakta, y la mejor materia médica es esta. ¿Sí la ven? Lo pequeñita. Y si la abrimos, quisiera que lean la letra. Bien chiquitica. Exactamente. Esta es la materia médica de todo homeópata. Todo homeópata. Toda aquella persona, médico, o que diga que es homeópata, porque yo soy homeópata puro. Manejo todas las clases, pero los médicos no son puros. Esto es la Biblia de la homeopatía. Y es del doctor Taylor Ken. ¿Sí? Aquí manejamos todos los síntomas de cada medicamento. Y el que se sabe de esta vaina sabe repertorizar como tal, sabe qué es homeopatía. Sabe qué es homeopatía y cómo curar a un paciente con homeopatía. Es difícil aprenderse eso, entonces uno lo que tiene que es coger los síntomas del paciente y hacer algo que llama repertorización. Y en la repertorización nos dice qué medicamentos precisamente se utilizan para eso. Lógicamente no les puedo enseñar esa técnica ahorita porque nos tendríamos que tener clases con unas 10 horas para poder aprender a repertorizar. Pero sí les estoy dando la guía de dónde llega y cómo llega la homeopatía. Bueno, entonces, las patogenesias se escriben en la materia médica. Al tener esa materia médica, simplemente tenemos un paciente con cefalea. Vamos a la materia médica y buscamos síntomas que pueden producir, porque va por partes, cabeza, ojos, en la parte. Entonces uno va buscando el síntoma, ¿dónde está? En la cabeza. Entonces uno se va a la versión de cabeza. Entonces uno dice, ¿qué síntomas tiene? El paciente dice, no, yo tengo dolor en mi craneal con tal cosa, me duele aquí, me duele acá. Entonces uno va buscando, repertoriza y el medicamento que sea más allegado a esos síntomas, el medicamento que esté más preciso a esos síntomas, ese medicamento es el que se recomienda al paciente. Y se le da la dosis. Dependiendo de la dosis, ahorita les explico cómo es la dosis. Si son dosis pequeñas, son medianas o altas, dependiendo de cómo es el síntoma del paciente. Bueno, así funciona la homeopatía. Les acaba de resumir como 5 libros de homeopatía. Esto es el funcionamiento de la homeopatía. ¿Para qué? Para que tengan una idea de qué es homeopatía y cómo funciona la homeopatía. Ahora, ¿qué seguridad complementaria de utilidad tiene la homeopatía? La seguridad es una ventaja diferencial de los medicamentos homeopáticos. Las revisiones sobre seguridad que analizan tanto los estudios clínicos publicados como las reacciones adversas declaradas a las autoridades sanitarias y laboratorios concluyen que los efectos adversos de los medicamentos homeopáticos son muy raros, leves y transitorios. Ahora, la homeopatía tiene algo que se llama fenómeno de vicariación. Imagínense que la homeopatía retrocede la enfermedad. O sea, ¿usted cómo sabe si se va curando la homeopatía? Va retrocediendo los síntomas, no los elimina. El que corta el dolor es el ibuprofeno, es el naproxeno, son los años. En la homeopatía no. En la homeopatía lo que hacemos es retroceder síntomas. Si el primer síntoma que usted tuvo de su patología, digamos, fue una estornudadera, luego llegó a dolor de cabeza, luego llegó a dolor de garganta, luego pasó a dolor de un brazo, por ejemplo. Entonces, yo le dije, bueno, usted, esos síntomas pueden ser belladona o brione alba, más o menos, por el dolor en el brazo, la articulación en el disco, con dolor, síntomas de cefalea. Entonces, lo que hacemos nosotros es comenzar a darle, bueno, ¿es solamente una zona? No. ¿O sí? Entonces, el paciente me dice, no, es en todo el cuerpo. Entonces, la dosis ya no va a ser pequeña, entonces utilizamos dosis medianas. Por ejemplo, dosis a la 15CH. Ahorita más adelante les explico qué quiere decir eso. Le damos al paciente. Entonces, si el paciente, el último síntoma que tuvo fue el dolor de brazo, se le quitó el dolor de brazo. Oiga, pero me volvió otra vez el dolor de cabeza. ¿Por qué será? Porque fue el segundo síntoma. Pero ya me desapareció el dolor de cabeza a los 3 días, pero me volvió la estornudadera. Sí, ese fue el último síntoma. Pero ya me desapareció la estornudadera, ya qué bien. Eso es la homeopatía. Entonces uno da homeopatía y el paciente dice, no, por eso se me volvió a inflamar la rodilla. Y uno le pregunta, pero inicialmente usted, la rodilla
la rodilla se le inflamaba, decía, usted la rodilla se le inflamaba inicialmente, entonces decía, sí, inicialmente a mí se me inflamaba mucho la rodilla. ¿Hace cuánto? Hace 5 años. Pues lógicamente, el medicamento no es que esté haciendo un efecto secundario ni una reacción adversa, sino está haciendo una vicariación de la enfermedad, le está enseñando al organismo cómo curar esa enfermedad y lógicamente el organismo lo primero que hace es activar nuevamente los procesos de inflamación porque se está tratando de regenerar. Porque para que uno pueda regenerar algo tiene que inflamar. Para que se pueda eliminar una bacteria hay que hacer fiebre. Entonces, o un virus. Entonces, todas esas cosas lo devuelve la homeopatía como tal y los confunden con efectos y reacciones adversas. ¿Ok? Bueno. Los medicamentos homeopáticos pueden usarse como tratamiento único o complementario a cualquier tratamiento alopático. O otro tratamiento con medicina tradicional china o cualquier otro tratamiento. Convencional con el fin de mejorar los resultados terapéuticos. En combinaciones se emplean para reducción de recidivas, o sea, por ejemplo, después de una vacunación al paciente le dio fiebre, malestar, eso se utiliza, por ejemplo, tuja, y eso ayuda a que no haya esa reacción. Después de tratamiento con antibióticos, utilizamos vómica, que para recuperar la parte digestiva, por ejemplo, después de la otitis, vegetación, cistitis, todas estas cosas, todo lo que tenga que ver después del tratamiento y haya recidivas o vuelva a la patología, se puede utilizar la homeopatía y es muy buena para esos procesos. Los medicamentos homeopáticos son útiles en la gran mayoría de patologías que vemos en la consulta de atención primaria, tanto en procesos agudos como crónicos. Lógicamente uno puede utilizar... Disculpe, profe. Sí, señora. ¿Usted puede ampliar un poquito dónde está el contenido? Es que no sé si soy yo, pero casi no se ve nada. Es que esta imagen sí salió chiquitica. La próxima ya sale más grande. Sí, qué pena. Así que hay algunas partes que salen como pixeladas. Sí. Sí, profe, sí, salen pixeladas. Entonces, sí, hay unas cosas. Bueno, entonces yo les coloco las diapositivas de homeopatía. Entonces, el azul. Esta sí es el azul. Ah, listo, ¿Sí? gracias, profe. Bueno, para que no digan problemas. Entonces, claro, los medicamentos homeopáticos son útiles en la gran mayoría de las patologías que vemos en la consulta de atención primaria, tanto en procesos agudos como crónicos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Pero lógicamente tenemos que saber qué es un agudo. ¿Es un dolor? Sí, en un brazo, una fractura, que ya fue atendida pues por la parte de urgencias, porque la medicina de urgenciología, pues hay que agradecer que existe esa medicina porque las emergencias hay que manejarlas. Una apendicitis, una apendictomía, pero después de la apendicitis queremos mejorar el dolor, ahí sí entra la homeopatía. Hay médicos o hay homeópatas que se toman por encima de este concepto y pues lógicamente por eso agravan las personas, porque hay muchas veces que hay que hacer intervención y eso no podemos negarlo, porque la otra medicina también estudió muchos años y para eso se usa, ¿sí? Lo que pasa es que en efectos crónicos, sí, no, porque usted va a utilizar un ibuprofeno por más de 3 meses, fijo, ese corazón en algún momento le va a dar un patatón. Así de sencillo. En homeopatía no pasa eso. Entonces, tenemos que mirar dónde lo podemos manejar, pero se puede manejar. ¿Listo? Bueno, ahora, la homeopatía tiene unas divisiones. ¿Ok? Unas divisiones. Pues imagínense que la homeopatía tiene muchas divisiones. La que le acabo de contar, la historia la que acabo de contar, es simplemente la principal, la primera que salió, que fueron los unicistas, que ellos formulan un solo medicamento para un síntoma. Pero imagínense que llegaron los otros homeópatas que habían estudiado con el doctor Hahnemann y eran estudiantes del doctor Hahnemann. ¿Qué pasa con eso? Estos estudiantes dijeron no. Bueno, esta es la homeopatía hahnemanniana, es la que acabo de explicarles. Hay algunos estudiantes que dijeron no, es que nos queda muy difícil buscar en este repertorio que les acabé de mostrar. Pero aquí está el repertorio de Ken, que yo tengo que acabo de mostrar. Nos queda difícil comenzar a buscar todos los síntomas, signos y signos de un medicamento. ¿Qué hacemos? Entonces aparece una homeopatía que se llama homeopatía pluralista. ¿Sí? La homeopatía, entonces comienzan las divisiones. Entonces vamos a hablar sobre las divisiones, ya que comenzaron las divisiones. La primera homeopatía que existió fue la hahnemanniana, que solo se prescribe un solo medicamento homeopático que es comparado por el nivel de síntomas que presenta el paciente, junto con las patogénesis del medicamento, que normalmente se encuentra en repertorios. Uno de los ejemplos de repertorios es el repertorio de Ken, que es esta acá.
Entonces, en este repertorio yo encuentro todos los síntomas, con eso actúo sobre un solo medicamento, pero solo puedo mandar un solo medicamento y una sola cepa, una sola dilución, ¿no? Entonces llegaron y aparecieron un ejemplo de eso. Aquí vemos un medicamento homeopático. Qué pena la foto, es tomada aquí en el consultorio. Entonces, Veratronalbo. Ah, es que el paciente tiene vértigo posicional. Cada vez que se levanta o se acuesta, le genera un movimiento que pareciera que el piso se moviera, ¿sí? Entonces, ese medicamento, y también a ratos genera unas diarreitas por ahí. Entonces, dice, buenísimo. Entonces, ese paciente es Veratronalbo. A la D12, ¿por qué a la D12? Porque es un paciente que genera síntomas generales, no es específico en una sola zona. Profe, una pregunta. Sí, señora. O sea, ¿ese medicamento sirve para las personas que sufren de vértigo posicional paroxístico que llaman? Ah, sí, señora. Mm. Exacto. ¿Sí? Pero se debe administrar es según los síntomas que presenta la persona. Este sí, pero hay otro que se llama vértigo gel. Entonces, ahí ya pasamos a otra división de la homeopatía. Espérenme, ya les explico ese detalle. Este sí sería con un homeópata para poder manejar. Entonces ya después aparecieron. Entonces, ¿cómo se manejaría este caso? Esto es lo que hace un doctor homeópata. Tengo tendencia invencible al sueño, respiración ruidosa, sofocación, náuseas con vómito que me agotan, vértigo, levantar la cabeza a la almohada, deseo de comer cosas ácidas. Mire todos los síntomas que presenta la paciente. El médico le dice, ¿y se agrava con el frío? ¿Siente que se asfixia? ¿Dolores abdominales como retorsiones, lugares en el lumbago? Sí, doctor. Todo indica que tienes un cuadro clínico de antimonio tartárico. El antimonio tartárico toxicológicamente no es patogénesis, dijo eso. Entonces, vamos a mandarle antimonio tartárico a la 30CH, ahí no está CH. 3 veces al día, 5 granulitos, 5 globulitos. Y la paciente mejora. Pero si esa paciente fuera alopatía y dijera esto, doctor, tengo tendencia invencible al sueño, respiración ruidosa, sofocación, náuseas con vómito, que me agotan, vértigo, levantar la cabeza a la almohada, deseo comer cosas ácidas. Entonces, lo primero que le dicen, bueno, cuéntame cuál es el principal síntoma. ¿Qué vamos primero a trabajar? Ahora creo que usted pronto necesita un psicólogo porque tiene unos síntomas ahí todos como sofocación, náuseas, como que a levantar la cabeza, una tendencia invencible. ¿Qué es eso? Eso no es un insomnio como tal. Entonces, yo creo que necesitamos un psiquiatra para que la dope y la eche a dormir, ¿sí? Ahora, le voy a recomendar estos medicamentos para el estómago, para el dolor, chao, y listo, se acabó. Y ojalá no me pase la fórmula de 3.000 pesos como el último denuncia que hicieron, porque de ahí ya está perdiendo plata la IPS y la EPS. Entonces, eso es la diferencia entre homeopatía y alopatía como, ¿sí? Ahora, entonces, a la pregunta de Ernestina. ¿Sirve para el vértigo? Sí, pero entonces llegaron unos homeópatas y dijeron, mire, lo que pasa es que nosotros no podemos estar revisando todo el tiempo el repertorio que en el paciente y eso porque mucho tiempo, 2, 3 horas. Tenemos que evaluar una consulta en 2 horas apenas, porque la consulta homeopática puede durar entre 40 minutos y 2 horas, dependiendo del este. Eso no dura 20 minutos. Ahora, entonces ellos dijeron León Vanier, yo sé que han escuchado algo de León Vanier, llegaron y dijeron, bueno, vamos a utilizar los medicamentos homeopáticos más precisos para el dolor de cabeza y los colocamos en un solo medicamento. Entonces, si el paciente tiene un síntoma o otro síntoma, podemos darle esa combinación y sabemos, vamos directo de que se va a curar el dolor de cabeza por alguno de los medicamentos que tiene ese producto. Entonces, por ejemplo, aparece en el Veratrum, que ya sirve para el vértigo. En general, no necesita uno, sino ya el paciente dice, tengo un vértigo, uno define que es un vértigo, si es posicional, paroxístico, o si es vértigo circulatorio, oxigenatorio, periférico cerebral, o si es vértigo por síndrome de Meniere, pues uno va y dice, mire, tomas el Veratrum porque va a manejar las 3 clases de vértigo, porque aquí hay componentes que tienen ese efecto y que uno de esos le va a trabajar la clase de vértigo que hay. Entonces, comenzó la pelea entre los jaminianistas y los pluralistas, que son de León Vanier, y una división en la homeopatía. Hasta ahí funcionaba hasta hace poco. Y así funciona parte de la homeopatía. O sea, y ahora,
Después, aquí es un medicamento pluralista, como Hacking de Francia. Entonces, los franceses son los que más hacen eso. Los franceses son los que más hacen ese detalle. Entonces, aquí sí, mira, este medicamento se llama Piatroquin y es para el desarrollo del niño. Este medicamento lo utilicé yo en niño con convulsiones, con oligoelementos y otro medicamento que se llama Cerebrum Kids. Oiga, y debo convulsionar, qué chévere. Entonces, mira, ustedes tienen barium carbónico, calcio carbónico, un calcio fosfórico, yodo, y este sirve para el desarrollo del niño. Este es un medicamento homopático. Aquí viene a una dinamización. Entonces, este es un medicamento que se trabaja sobre ese proceso. Y es un medicamento pluralista. ¿Sí ven? Ya no es igual a este medicamento que trae solamente un compuesto. Este ya trae varios compuestos. ¿Listo? Entonces, esa es la escuela de los pluralistas. Ahora, apareció un tipo, Profe, se llama, señora. profe, yo distingo un señor que él es un paciente renal y le mandaron un medicamento homeopático. Él dice que es un medicamento muy costoso, que le valió como 500.000 pesos y tiene que tomar 3 pastillas al día, pero le controló, pues es muy distante a lo que usted está hablando, ¿no? Pero le controló la función renal, la tensión, el mareo, los vértigos y todos los síntomas que le dieron. Ajá, Pero no sé si realmente es homeopático o qué tipo de medicamento es. pues, Sé que se lo traen de México, pero Ernestina, le controló incluso la tensión arterial, porque él pues, manejaba tensiones arteriales altísimas. puede ser, pero 500.000 pesos, el medicamento más caro que conozco en la historia, los trae este señor que se llama homotoxicología y el laboratorio GEL. Y es caro 80.000. ¿Sí? Eso es lo que vale. Entonces, ese medicamento los traen directamente a Alemania y los pasan acá con importación y todo, y eso es lo caro, lo más caro que yo conozco. 500.000, no ha llegado un medicamento que valga 500.000. Pues de pronto, por eso mismo, el medicamento, por eso es que, discúlpeme que le garantice que me estén haciendo un punto clave aquí en la homeopatía. La homeopatía no tiene que ser tan costosa. Profe, No te tiene está que... hablando de Silvia, no Ernestina. No, qué pena, es que no lo veo aquí. Discúlpeme, Silvia. Qué pena con Ernestina. Y con Silvia, ¿no? Es Silvia. El medicamento homeopático no tiene que ser tan costoso. Eso es una mentira también, que el medicamento homeopático es costoso. Lo hacen costoso. Y es que, ¿qué pasó acá? Muchos médicos, cuando vieron que la homeopatía funcionaba, entonces los manes no iban ahí al consultorio porque estaba la gente cansada de que le formaba el mismo acetamito. Los señores llegaron y dijeron, bueno, me fui y me hice un cursito ahí, me volví homeópata, entonces cambié el Traumel por el ibuprofeno y cobro 120.000 por la consulta, te había antes que dar 15.000 pesos, y como el medicamento poco se consigue, entonces lo meten 200.000 pero el medicamento vale 30. Y esta gente ha venido dañando los negocios, o sea, esta gente es la que nos tiene fregados. Es una farmacia homeopática, nadie quiere trabajar con medicina homeopática o alternativa, no, es que aquí es costoso. ¿Sí? Pero realmente no es para que sea tan costoso. El medicamento homeopático más costoso directamente a Alemania vale 80.000 pesos. Si eso vale directamente a Alemania, que fueron los que crearon la homeopatía en una universidad que llaman Bayer en Alemania, hacen investigaciones propias a nivel mundial. Ahora imagínense traído de México. Tiene que ser más barato. Pues eso les dejo esa ventaja. Bueno, homotoxicología. Entonces, ya los pluralistas sacaron su medicamento, pero apareció este señor en 1905, el siglo pasado, Hans-Henry Benrecker, con un laboratorio que se llama HERO, que es el laboratorio de homeopatía, uno de los laboratorios de homeopatía más grandes del mundo, y dijo, venga, mi hermano, yo me descubrí algo de la homeopatía que nadie sabe. Entonces les dan un cuento. Entonces el cuento siguió por este lado. Él inventó algo que se llama la terapia antihomotóxica y homotoxicología. Yo soy especialista en eso. Entonces, ¿qué pasó? Fue desarrollado por Hans-Henry Becker, médico alemán, que estableció y agrupó bajo el término de homotoxicología los fundamentos científicos de la terapia con medicamentos homeopáticos, que él le llamó antihomotóxicos. Becker denomina homotoxicosis a todos los procesos patológicos que se manifiestan con la enfermedad, los cuales alteran el estado de equilibrio del organismo, o sea, fuerza vital. O sea, y también algo que se llama, que se descubre después por la teoría de Pichincher, el que quiera meterse a la teoría de Pichincher,
que se llama homeostasis, ¿sí? El cuerpo tiene un equilibrio y que si se altera ese equilibrio se enferma el cuerpo. Y él dice que son provocadas, ese equilibrio es provocado por todas las toxinas, tanto la polución, como los xenobióticos, como las bacterias, como los virus, como todo eso. Todo lo que entra al cuerpo produce, y eso se llaman toxinas, homotoxinas. Y eso es lo que puede generar en el propio organismo, o sea, toxinas endógenas, puede producirse desde el exterior o exógenas, una enfermedad, o una patología o un síntoma. Entonces, él lo que hace con homeopatía es coger y decir, bueno, lo primero que tiene que hacer el paciente para poder sanarse es hacer una desintoxicación. Entonces él manda un producto que llaman los Vomicamacor, Linfomerso o Verbex, que es el de riñón. Y hace una desintoxicación de todas estas toxinas, mandan una buena nutrición, una buena alimentación, actividades físicas para poder excretar y eliminar todas esas sustancias. Luego de que se hace esa desintoxicación, bueno, ahora sí que cuéntenme qué siente. Ah, no, que es que tengo dolor de cabeza. Entonces, ahora sí le damos un medicamento que se llama complejistas, donde ya no tiene 4 sustancias, sino es un complejo de medicamentos homeopáticos que van referente a ese dolor de cabeza. O sea, se amplió la gama. Ya no eran 4 o 5 como los pluralistas, sino ya salieron los complejistas. Los complejistas ya envían una gama de muchos medicamentos para hacer un proceso fisiológico completo. Entonces, el dolor de cabeza tiene problemas en el estómago, te mando el del dolor de cabeza, que es el Cedrón, y mando los Vómica para el estómago, en un solo medicamento. Entonces, se amplió esa gama y ellos se llaman complejistas, que es la tercera escuela que salió y es dirigida por el doctor, ya murió, Ángel Enrique Rebecker, que es el que tiene el laboratorio homeopático más grande, ya vemoslo, con más investigación a nivel mundial. Y ellos trabajan esa gran escala. ¿Sí? Esto no es que lo voy a hacer así, no, ellos trabajan a gran escala. Vamos a ver si podemos compartir un video, por ejemplo, de un medicamento homeopático, que es el dossier de ellos, el estrella de ellos, ¿sí? Pero voy a ver si lo puedo compartir directamente el video. Aquí. Entonces, compartir. Vamos a ver. ¿Están viendo en pantalla el video? Sí, señor. Sí, señor. Ya, profe. Lo escuchan bien, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Vamos a ver. Un nuevo enfoque del proceso de curación. En nuestra vida diaria estamos expuestos a un riesgo mayor o menor de lesiones. Es fácil sufrir la distensión de un tendón haciendo ejercicio, un hematoma en un dedo realizando las tareas domésticas o un esguince muscular jugando con mucho ímpetu. La respuesta biológica del organismo a la lesión es una reacción inflamatoria local. La inflamación es el comienzo de todo proceso curativo e involucra a muchos tipos de células y mediadores. Células tisulares, diversas clases de leucocitos, células endoteliales de los vasos sanguíneos, células nerviosas y citocinas. La interacción entre esas células y mediadores produce las conocidas manifestaciones de la inflamación: enrojecimiento, edema, calor local, dolor y, la mayoría de las veces de forma pasajera, impotencia funcional, por ejemplo, de la articulación afectada. Un ingenioso sistema de comunicación intercelular es el requisito imprescindible para que la inflamación siga su curso de forma coordinada. Ciertas células del sistema inmunitario detectan el daño tisular. Por medio de sustancias mensajeras llamadas citocinas se inicia la respuesta inflamatoria inmunitaria, reforzada por quimiocinas que atraen a células inmunocompetentes al lugar de la lesión. Como ocurre con muchos otros mediadores inflamatorios, la lesión tisular también libera fosfolípidos, que a su vez activan la vía del ácido araquidónico y liberan prostaglandinas. Estas son responsables de la disminución del umbral de estimulación de las terminaciones nerviosas locales y también de la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad y la disminución del flujo sanguíneo. Por extravasación, las células inmunitarias pueden llegar fácilmente al tejido dañado y, en condiciones óptimas, asegurar su eliminación.
Las citocinas proinflamatorias como la IL-1 beta, la IL-6, la IL-8 y el TNF-alfa aseguran la activación regulada de las células participantes. A medida que progresa la curación, la inflamación local entra en su fase final, regulada por las citocinas antiinflamatorias como la IL-10 y el TGF-beta. Para aliviar los síntomas desagradables de una inflamación, se prescriben AINE no selectivos o selectivos, también llamados inhibidores selectivos de la COX, que interfieren la síntesis de prostaglandinas a través de una enzima esencial llamada ciclooxigenasa, o COX de forma abreviada. Hay dos tipos de esta enzima, llamadas COX-1 y COX-2, presentes a distintas concentraciones en los diferentes tejidos. Una inhibición selectiva, por tanto, puede dar lugar a efectos secundarios diferentes. Sin embargo, las prostaglandinas no solo son importantes en la respuesta inflamatoria, sino también en muchos otros procesos fisiológicos. Un bloqueo no selectivo de la COX-1 y la COX-2 resulta en un amplio espectro de efectos secundarios. Disminución de la protección de la mucosa gástrica y úlcera. Inhibición de la agregación plaquetaria, aumentando el riesgo de hemorragia. Deterioro renal. Aumento del broncoespasmo en asmáticos susceptibles, debido a un desplazamiento hacia la vía de los leucotrienos. Los inhibidores selectivos de la COX-2 son un poco más esperanzadores, dado que esta enzima predomina sobre la COX-1 en el tejido inflamado. La inhibición selectiva de la COX-2 evita los efectos secundarios debidos a la inhibición de la COX-1. Pero persisten los debidos a la inhibición de la COX-2. Mayor riesgo de insuficiencia renal, infarto de miocardio, trombosis e ictus. Los AINE atenúan el dolor y suprimen la inflamación, pero al mismo tiempo obstaculizan el proceso de curación natural. Una inflamación breve y pasajera es la manifestación visible de los útiles mecanismos fisiológicos de defensa. Es necesaria para reparar la lesión e iniciar el proceso de curación del tejido. Traumel constituye un enfoque diferente del tratamiento de la inflamación. No suprime los síntomas de la inflamación como los AINE habituales, sino que interviene en la regulación del delicado equilibrio entre la inflamación y la reparación. Estudios científicos han podido demostrar que Traumel puede reducir significativamente la concentración de citocinas proinflamatorias, como la IL-1 beta, la IL-6, la IL-8 y el TNF-alfa. Por otra parte, se ha comprobado que Traumel puede aumentar la concentración de factores de reparación de los tejidos, como el TGF-beta, que a su vez regula a la baja las citocinas proinflamatorias. Esto acelera la recuperación del tejido dañado, con lo que es posible una recuperación más rápida del pleno estado de salud habitual, y todo ello con una magnífica tolerabilidad. Traumel, el tratamiento eficaz de las lesiones y procesos inflamatorios del sistema músculo-esquelético. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, volvemos a la diapositiva. ¿Escucharon el video? Sí, señor. Bueno, entonces, ¿qué pasa con eso? Aquí le explicaron en el video qué pasa con los AINES, inhibidores de la COX-1, la COX-2, pero mire todos los efectos secundarios y reacciones que presentan. Ahí le explicaron. Bueno, prácticamente estuvimos en 6 minutos la clase de fisiología que nunca vieron. Realmente, para que sepan eso. A eso es la homeopatía, mira, a eso le está apuntando la homeopatía actualmente. No es lo que están diciendo que eso es que hasta con música y tal, sí, la musicoterapia es importante, pero que eso es hablar y cosas así. No, no señores, aquí estamos trabajando en pro de la ciencia y de estudios completos como lo que trabaja con esa parte. Ahora, Profe, ¿se nos puede regalar el link del video? sí, claro. La verdad me gustó mucho, está muy bonito, muy completo. Sí, claro, ahí explica prácticamente cuando le dicen que tomarse un ibuprofeno no pasa nada. Mira, ahí está porque sí. ¿Sí?
Profe, el Entonces, problema, ay, qué pena. Profe, es que el problema es que realmente la medicina convencional eso es lo que hace. A ellos no les interesa si nos dañan el organismo, lo que sufrimos o algo, sino solamente prescribir y ya. Uno va y parece que fueran como Superman, tienen rayos X y ya. Usted tiene esto, entonces, y ni siquiera explican nada, o sea, la verdad es difícil. Sí, por señor. eso mismo, por eso acá usted da la razón de por qué en Colombia las farmacias homeopáticas se han expandido. Por eso es que la gente dejó de consumir. Ahorita actualmente los medicamentos fitoterapéuticos homeopáticos, las terapias alternativas, le han quitado en los últimos 2 o 3 años a la medicina alopática el 30% en ganancias y economía. O sea que esto va creciendo, pero así, porque la gente dice, pero yo como hago tomando ibuprofeno y creando úlcera gástrica, pues yo puedo tomar un medicamento homeopático, me hace el mismo efecto y no tengo efectos secundarios ni reacciones adversas a largo plazo. Ahí está el detalle. Por eso mismo nosotros tenemos que prepararnos e incursionar en esto. Terapias alternativas era para que fuera una carrera, una materia de base y tuviera por lo menos 2 semestres. Terapia alternativa 1 y enfoque a la farmacia homeopática y fitoterapia 2. En farmaconoxia, que yo también estoy dando farmaconoxia, pues les termino de complementar. Por eso no abundé tanto en fitoterapia, porque en farmaconoxia sí tenemos todo un semestre para hablar de fitoterapia y de medicamentos fitoterapéuticos. Eso lo van a ver en 6º semestre. Yo la estoy dando en 6º semestre. Entonces, allá nos vemos con fitoterapia. Esto es la función de la homeopatía. Me gustó que hayan entendido qué es la homeopatía. Entonces, ¿qué pasó con esto? Sigamos con la parte. Estas toxinas alteran el equilibrio fisiológico y desencadenan una serie de reacciones de defensa en el organismo. Estamos hablando de homotoxicología. En otras palabras, las enfermedades son expresiones biológicas de la defensa antitóxica del organismo humano. Cuando hablamos de interleuquinas, de prostaglandinas, que la interleuquina 6 trabaja sobre, la IL-6 trabaja sobre la que se llama interleuquina, sobre la inflamación, la 10 reparación, la 8. Todo eso uno se va aprendiendo poco a poco, pero tanto de escuchar tantos años el mismo concepto, pues en homeopatía y que trabajan tanto en pues uno ya lo sabe. Pero eso es lo que ustedes tienen que hacer. Sí, señora. Bueno. Es que en el video hablaban mucho de la prostaglandina, pero ¿esa dónde está ubicada? O No, esos son mediadores. Son mediadores que están dentro de todo el organismo. ¿Sí? Son mediadores. Ellos están dentro de todo el organismo y en el momento que hay una inflamación, las células, linfocitos, todas estas cosas sueltan todos estos mediadores como la histaminasa, las prostaglandinas, interleuquina, para que lleguen y hagan una respuesta donde está el daño tisular. Eso está trabajando. Es que allá donde yo digo, vean, nosotros no sabemos eso y eso es muy clave para poder entender cómo funcionan los medicamentos. Entonces, ahí es donde uno dice que replantear muchas cosas. Bueno, las diversas enfermedades que constituyen la homotoxicosis se dividen en grupos según la gravedad. Ve que el desarrollo presenta una clara visión de estos mecanismos fundamentales de la defensa antiotóxica. Lo que ustedes acaban de ver es la defensa antiotóxica del organismo en una tabla que él tiene que se llama la tabla de las 6 fases de la homotoxicosis. ¿Sí? En esas 6 fases de la homotoxicosis, normalmente uno aprende cómo se genera la expresión de las enfermedades. ¿Sí? Ese es un libro. Este libro trabaja eso. Qué pena que lo muestre así. Ordinario, quimotóxico, la materia médica. ¿Listo? Entonces, él creó ese libro y él nos dice las 6 fases. 6 fases, vamos a ver si lo tengo por acá. Ahí se ve chiquitico, pero no sé si alcanzan a ver acá una fase. ¿Sí? Aquí está el resumen de cómo se presenta la patología y cómo refiere la patología en ese proceso. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con esas fases? En esas fases, ahí nos dice cómo se eliminan las homotoxinas y qué medicamentos se puede utilizar para eliminar esa homotoxina dependiendo de la patología del síntoma o la expresión que genere ese proceso. ¿Sí? Entonces, eso es la homotoxicología, que es la que está tan de moda con gel. Gel quiere decir hierba es la luz. La hierba es la luz. Eso es lo que quiere decir en alemán la traducción de gel. Y pues ahorita gel es lo que estamos entrando en Colombia. Pero hay otros laboratorios que manejan los mismos procesos de gel, como es LHA, está Boiron, que es unicista, está Hacking, que es pluralista,
está London, que también es pluralista, están laboratorios de farmacias homeopáticas nivel 2 que generan medicamentos unicistas. Entonces, hay diferentes formas de medicamentos que podemos trabajar con homeopatía y que están aquí en Colombia y que nos trabajan de una manera efectiva, eficaz las patologías sin incurrir en efectos secundarios y iatrogénicos, y nos va a ayudar a trabajar sobre ese proceso. Ahora, por ahí existe otra clase de homeopatía, que es la del doctor Schuller. Esto ya más basado en regeneración, es una homeopatía regenerativa. Pues, ¿quién era Wilhelm Henning Schiller? Un médico homeópata también alemán, que ha utilizado desde 1872 una terapia empleada en un número limitado de compuestos. Eso ya trabaja con el nivel de minerales, cuyos componentes se encuentran presentes en el organismo humano de forma elemental, tal como su evidencia mediante análisis. Él lo que hizo fue coger un cuerpo y comenzar a mirar cuál era el mineral que formaba una parte del cuerpo, por ejemplo, los músculos, los huesos. Que los huesos están formados por calcio carbónico. Entonces, homeopáticamente él creó la calcárea carbónica, que ayuda a fortalecer las partes de huesos y sirve para la osteoporosis y todo lo que tiene que ver con osos, que es de exclusión. Entonces, él basó esa experiencia y pues fue hallado por los hallazgos de Virchow, que es algo interesante, en el campo de la patología celular y por los nuevos descubrimientos de sus contemporáneos. Entonces él decía, es que esta célula necesita calcárea carbónica para mejorar las funciones óseas. Entonces Schuller desarrolló una teoría en homeopatía que son las famosas sales de Schuller. Y dice, la teoría interpreta que la enfermedad como resultado de una alteración del equilibrio mineral, la enfermedad es la alteración del equilibrio de los procesos minerales. Recuérdese que nosotros somos de tierra, de polvo. Como somos de polvo, también tenemos lo mismo que tiene la tierra: silicio, molibdenio, zinc, selenio, y esos pequeños minerales hacen procesos enzimáticos en el cuerpo y es lo que nos ayuda a regenerar y a curar ese proceso. Por ejemplo, cuando hablamos de zinc, hablamos de que puede ayudar a mejorar las funciones de las uñas, de nosotros la próstata, un ejemplo. Entonces Schuller se dio cuenta de eso y él sacó una gama, un arsenal de medicamentos homeopáticos y los seleccionó en número limitado y específicos para utilizarlos en una terapia de sales minerales. Como en el caso de la homeopatía, estos medicamentos se utilizan de forma potenciada, teniendo en cuenta la constitución de cada paciente. Al igual que Hahnemann, Schuller consideró esta forma de tratamiento como una terapia de estimulación que ayuda al organismo a recuperar su capacidad de regulación y en consecuencia la salud. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Las famosas sales de Schuller. Eso es el medicamento. Este medicamento está aquí en Colombia, es de un laboratorio, está el nombre del laboratorio, LHA, y usted lo puede consumir y están todas las 12 sales de Schuller, porque son 12 sales de Schuller. Y cada sal se especifica en algo de su organismo. Por ejemplo, un ejemplo, el calcio fosfato fortalece los dientes, el fosfórico fortalece otra parte, el sulfúrico la piel, el fluorofórico, lo que son ferros, fortalece todo lo que es la sangre, todo lo que tienen que ver los fosfóricos trabajan sobre la parte cerebral, lo que tienen que ver los natrios trabajan sobre la parte circulatoria, también trabajan sobre la parte de piel algunos. Y así, en ese compuesto, Schuller amplió la terapia de procesos bioquímicos, porque esto es bioquímica pura, por lo que la terapia bioquímica incluye 12 medicamentos bioquímicos del Dr. Schuller y hay otros medicamentos que ya también están avanzando en ese proceso. Esos son las famosas sales de Schuller. Si uno quisiera tomar un multivitamínico para todo el organismo, yo recomendaría las sales de Schuller porque trabajaría realmente sobre la regeneración celular y tisular de todo el organismo en completo y en general. ¿Ok? Así se trabajaría la parte homeopática con nutrientes. Bueno, este medicamento es un medicamento de gel, ¿sí? Este es tartapedrel, lo utilizamos normalmente para el asma y problemas asmáticos en pacientes, perdón. Y tiene una serie de medicamentos. A esto lo que yo llamaba medicina complejista, porque tiene, por ejemplo, atropa belladona, arsénico hidrato, blata orientalis. Por ejemplo, esta blata orientalis es sacada sobre los efectos que hacen las cucarachas. Las cucarachas sueltan cierta sustancia que normalmente activa el asma en las personas.
Entonces, hicieron la investigación y este medicamento es sacado de la cucaracha, Plata orientalis, y es muy buena para el asma. La Lobelia plata es una planta, ¿sí? La Ipecacuanha es un medicamento que se utilizaba aquí en los indios para las náuseas y los vómitos. Entonces, cuando necesitamos flemar, nos utilizamos Ipecacuanha. Y así sucesivamente. Entonces, la tropa bellabona que trabaja sobre todo lo que sí, inflamaciones, todo lo que es itis, faringitis, laringitis, todas esas cosas. El arsénico tiene un potencial muy bueno para la expectoración también. Entonces, es un medicamento alemán y trabaja sobre la parte, y en homotoxicología se utiliza para drenar y limpiar las funciones del sistema pulmonar común. ¿Okay? Bueno, aquí tenemos otro medicamento que ya es del laboratorio homeopático alemán, que se llama PASEC. Este medicamento, pues de su composición tiene una materia, una tintura madre que es pasiflora, una pasiflora dinamizada tiene dos potencias y nos sirve para el sueño. Vean, este medicamento yo lo he probado, homeopáticamente para el sueño y es tan eficaz como cualquier ansiolítico, cualquier ansiolítico que le pueda mandar cualquier psiquiatra. Yo he trabajado en pacientes con Alzheimer, he trabajado con insomnios crónicos y mire lo que contiene, solo homeopatía. 30 goticas al acostarse, o 10 minutos, 10 gotas una hora antes, 10 gotas media hora antes, 10 gotas al acostarse. O sea, las 30 gotas las dimos en tres partes, y el paciente al rato está teniendo inducción de sueño, entrado en estado alfa-alfa, después pasa a estados bien del sueño y duerme 6, 8 horas normalmente. ¿Ok? Un medicamento homeopático. Genial para eso. Entonces, si hay posibilidades de medicamentos, yo los he utilizado y me parece algo interesante. Lógicamente hay pacientes que ya vienen contra hipermedicados y es muy difícil estimular la fuerza vital de ese paciente, pero uno insistiendo logra que el paciente logre recuperar la homeostasis que se requiere y la fuerza elemental sobre ese proceso. Bueno, ¿cómo se prescribe la homeopatía? La homeopatía se prescribe según el nivel de similitud, ¿sí? Ahora, es sencillo. Por ejemplo, cuando es homeopatía unicista, si el paciente tiene un síntoma local, o sea, me duele el brazo, me duele aquí, el dedo, entonces uno prescribe dosis pequeñas, ¿sí? 5, 7, 9, ¿sí? Esa es cuando hablamos de 5, 7 es la concentración del medicamento, más no es la cantidad de sustancia. Si el síntoma es general, o sea, ya no me duele el dedo, sino me duele el brazo, entonces ya utilizamos concentraciones más altas, como la 9SH y la 14SH. Pero si el síntoma ya dice es que me duele el dedo, el brazo, y cada vez que me pasa eso yo siento un miedo terrible y pienso que me voy a morir, entonces toca decir, este paciente ya tiene problemas psicosomáticos debido a la patología, entonces le mandamos una dilución alta para poder trabajar en eso. ¿Sí? Entonces, a eso es lo que nosotros llamamos. Por ejemplo, si ustedes pueden mirar acá, como el sueño toca trabajarlo, mira, aquí hay una combinación en dosis altas que va a trabajar en comportamiento, como la D30, como hay dosis muy bajas que van a trabajar en tejido, o sea, directamente, como hay dosis medias que van a trabajar a nivel local, general y mental, en un solo medicamento. ¿Sí ven? Entonces, eso es lo que requiere y lo que hace la homeopatía, y así es que formula una homeopatía, dependiendo del síntoma y mirando eso. Bueno, entonces, mirando ese detalle, así es que se formula prácticamente la parte de la homeopatía. Bueno, creo que aquí hay un... Bueno, entonces, ahí es donde nosotros comenzamos a formar homeopatía. Pero, ¿homeopatía en qué viene? La homeopatía viene en gotas, en ampollas, en jarabes, en óvulos, supositorios, todo lo que existe, conocido y por conocer, en forma farmacéutica, en eso viene la homeopatía. Que las gotas se toman 15 gotas en agua 3 veces al día, que los glóbulos se toman 10 globulitos 3 veces al día, que los comprimidos, un comprimido sublingual 3 veces al día, si es en cápsula 3 veces al día, si es en ampolla se aplica 3 veces a la semana, si son bebibles se toma 1 vez al día, si son jarabes una cucharada 3 veces al día, si son óvulos se aplican 1 todas las noches, si son supositorios se aplica 1 todos los días por 8 días, si
Si son gotas estériles para aplicar en los oídos se aplican 3 veces al día. Si son inyectables, lo mismo. Se aplica 3 veces a la semana. Y si son polillos, se aplica exactamente la misma posología que encuentra. Dentro de la alopatía, exactamente así se toma la homeopatía. Bueno, los efectos biológicos de las altas diluciones, porque estos son altas diluciones, incluso ultramoleculares, se han demostrado en multitud de estudios de laboratorio y actualmente están avalados por investigadores que han recibido el Premio Nobel de Medicina, como el doctor Lou Montagnier y el doctor Brian Johnson, en física. ¿Qué dice Brian? La memoria del agua. Él dice que al diluir la sustancia en agua con alcohol, logramos crear sustancias ultramoleculares que tienen por medio del efecto del agua una superconductividad, por ejemplo. ¿Sí? Y por eso le ganó el premio Nobel, porque él descubrió eso. ¿Qué dice Lou Montagnier? Lou Montagnier, hay un video que se llama, si quieren pueden verlo, en YouTube, se llama La memoria del agua, del doctor Lou Montagnier, y él nos dice que el agua puede conducir a crear vida. Él ya hizo eso. O sea que el agua sí es vida, como la canción. Ríos de agua viva. Y el agua es la base del cuerpo y la que crea vida. Él simplemente hizo un experimento muy sencillo. Él coge en un laboratorio en Francia. Él coge y define que coloca en agua, coloca un ADN. Y él dice que toda célula hace un movimiento y que ese movimiento genera una información, un sonido. Y él lo que hizo fue grabar con unos micrófonos especiales el sonido que generaba ese ADN. ¿Sí? Que era un sonido especial que generan las células. Y eso lo tenía en agua. Ahora, grabó ese sonido en una memoria USB y la mandó a Italia, a un laboratorio en Italia. En Italia colocaron partes del ADN, que la hélices, que la guanina, que la extra, las 3 hélices, las 2 hélices, y todo lo colocaron en agua, una sustancia. Y le colocaron el sonido que generaba el otro ADN que levantó el doctor Lou Montagnier. Y en transcurso de una hora se armó un ADN con vida. Increíble. Cogieron los 2 ADN y lo mandaron al único laboratorio de genética que es el más especializado, está en México, y los enviaron a México. Y en México dijeron que era 99.9% iguales. Y uno tiene vida igual que el otro. Entonces, el hombre hizo un experimento que está en YouTube, La memoria del agua, y lo más chistoso es que viéndolo y bailándole ese trompo en la uña, la ciencia no ha sido capaz de explicar por qué pasa eso. No ha sido nadie ha sido capaz de sacar esa teoría. Y ya no es una teoría, el que la saque es una ley. El doctor Montagnier, pero como él está abuelito, como él dice que entonces ya comenzaron a refutarlo, decirle que eso es mentira, que tal, que no hay qué. ¿Y qué hizo el hombre? El hombre es el premio Nobel de Medicina porque él fue el que descubrió el virus del SIDA. ¿Sí? Además de eso, él lo descubrió haciendo diluciones ultramoleculares homeopáticas para poder descubrirlo, y él dice que estimulando, o sea, él avala toda la homeopatía, pero avala la homeopatía, entonces el hombre ya está loco. Pero esa teoría y esos campos que él hizo son importantes para la medicina y es la base de la nanotecnología actualmente. ¿Sí? Pero bueno, eso ahí lo bajamos por ese lado. Entonces, ahí hablamos de la homeopatía. ¿Sí? Entonces, él dice que las señales electromagnéticas de la medicina original permanecen en el agua y tiene importantes efectos fisiológicos. O sea, es importante tener en cuenta ese detallito que él descubrió en la parte de la homeopatía. Y por último, en esa sección, porque, bueno, nos tocó dejar para la próxima clase cómo se hace un medicamento homeopático. Yo voy a tratar de resumirles para la próxima clase lo del medicamento homeopático y lo de legislación. ¿Sí? Entonces, en esa sesión que aparece, voy a tratar de comenzar lo que alcance. En hormesis, hay un artículo muy interesante que se habla de hormesis. Hormesis quiere decir que iguala las funciones hormonales. Entonces, si no existiera la homeopatía no fuera real, entonces, ¿por qué la levotiroxina está a microdosis, a nano, y hace funcionamiento del organismo? Ahí le dejo también ese punto.
Actualmente se ha identificado una serie de procesos conservados durante las cuales una dosis baja o subletal de un agente o estímulo estresante es capaz de activar una respuesta adaptativa que incrementa la resistencia de la célula u organismo frente a un estrés más severo. A esta respuesta se le conoce como hormesis. Imagínense que en Inglaterra, en Londres, es la mayor plaga de ratas que existe en el mundo, está ahí. De 4 patas, la de 2, ustedes saben dónde está, a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues allá utilizan muchos venenos, pero esos venenos iban en el agua y las ratas consumían esos venenos, unas se morían, otras no así, hasta que hicieron fue crear super ratas, unas ratas inmensas, que no la mata ningún veneno. O sea, quiere decir que ellos tomaron dosis subletales y lo que hicieron fue fortalecer el sistema inmunológico y capaces, ahora no son capaces de matarlas con dosis altas. Entonces, ahí está el detalle de esa teoría que también habla de la homeopatía. Y aquí está pues la referencia bibliográfica de todo ese proceso, el que quiera, este llama Lo que no mata fortalece. Es un estudio que en el 2017 lo hicieron para que supieran ese proceso como tal. ¿Listo? Bueno. Ahora, se considera que un medicamento es homeopático cuando es elaborado conforme a métodos de preparación descritos en una farmacopea. ¿Cuándo sabemos que un medicamento es homeopático o no es homeopático? Es sencillo. La fabricación la tiene que hacer en una farmacopea oficinales. Y es una característica común de todos los medicamentos homeopáticos. En su fabricación, a partir de una o varias materias primas o tinturas madres. Generalmente se guía del proceso de potenciación, que ahorita les enseño en la próxima clase, pero vamos a avanzar en unos conceptos primero en esto. Que consta de ilusiones sucesivas y agitación energética, dinamización. Los principios activos del medicamento homeopático pueden ser sustancias, productos preparados, concentrados de origen sintético o natural. ¿Qué es una farmacopea? Entonces, mira, en Colombia está aprobada esta farmacopea, que es muy pequeñita, pero hay otra farmacopea como la inglesa, la mexicana, la italiana, la francesa, la farmacopea brasilera, la de la Unión Europea. ¿Qué pasa con esa farmacopea? En la farmacopea explica de cómo procesar el medicamento desde que se hace la recolecta y el almacenamiento hasta que se hace el producto homeopático. Uno tiene que seguir estos pasos de la farmacopea. Algunos se hacen diluciones de alcohol, otros se hacen dilución de lactosa, otros se hacen, porque depende del medicamento y cómo eliminar la sustancia toxicológicamente activa y dejar solo la información del medicamento, hay que seguir los pasos de la farmacopea. Por ejemplo, en la farmacopea nos dice qué hace el medicamento, ¿sí? Entonces dice Avis canadense, nombre común abeto de Canadá, sinónimo Pinus de canadense, familia coníferas. Descripción es un árbol de América, bueno, listo. Preparación se hace la tintura con la corte verde y los brotos jóvenes de la planta. No se puede hacer con otra cosa. Si la farmacopea le dice hay que coger el medicamento a las 12 de la noche y coger la corteza, solo se utiliza eso porque eso ya está aquí en la farmacopea. Si usted no hace el medicamento como dice la farmacopea, ese medicamento no puede ser aprobado aquí en Colombia porque está fuera de reglamentación. ¿Sí ven? Entonces, ahí es un detalle de la farmacopea como tal. Entonces, por eso uno tiene una farmacopea y si yo quiero hacer un medicamento, simplemente voy a la farmacopea, utilizo la planta, la dinamizo como dice la farmacopea, hago las preparaciones y ok. Y ahí sale un medicamento homeopático en farmacia magistral. Bueno, ahora, ¿qué se utilizan? ¿Qué sustancias utilizan en homeopatía para eso? Se utilizan oligoelementos, minerales, metales, metaloides, así como sales y ácidos, por ejemplo, oro, plata, mercurio, azufre, zinc, fosfato de calcio, yodo, ácidos estilsalicílicos, bueno, y otras cosas adicionales, ácidos dependientes. Se utilizan todas las sustancias farmacéuticamente activas. Se utilizan plantas enteras o parte de ellas, ya sean frescas o secas, las cuales deben carecer de parte marchitas, enfermas o descompuestas. Deben cumplirse los requisitos relativos a la especie, su época de recolección. Algunas de las especies más utilizadas en homeopatía son árnica, cónico, belladona, pulsantilla, camomilla, echinacea, hipericum y licopeno.
árnica para los dolores titulares, acónitum para la fiebre, belladona para inflamaciones, picotilla para la circulación, chamomilla para el colon, excenaza para el sistema inmunológico, hipericum para el sistema nervioso central, depresión exactamente, y licopodin drenador hepático. Un ejemplo. ¿Sí? Entonces, esas son sustancias. En la elaboración, también se utiliza en la elaboración de sarcoides, que son algunos órganos de tejidos, que son salidos de animales sanos como los puercos, cochinos, bueno, entre los puercos, o bueno, llamémosle eso como los marranitos, ¿sí? Esos son los tejidos más parecidos a los humanos. Entonces, muchas veces se obtienen algunos tejidos, por ejemplo, de la abeja se saca el apimifílica. Pues no crea que van a ser genocidas y van a matar un poco de abejas para sacar eso, no. Es simplemente hacer una recolección en los panales de abeja de las abejas que ya cumplen su estado de vida y se mueren, entonces ellos hacen la recolección y esas sacan el veneno que se llama apimefílica, que es utilizado para ese proceso. Lo mismo pasa con ciertos animales, no que se mueran enfermos, no. Animales que ya tienen deceso, entonces ellos van utilizando las sustancias, pero es muy poco los que utilizan de los órganos. Por ahí Cerebrum Suisse, algunas cosas, pero eso es muy poco que se utilizan para algunos animales, especialmente los venenos. Se utilizan animales enteros, parte de ellos, principalmente animales inferiores como insectos, secreciones y venenos, por ejemplo, la abeja, el insecto entero, los venenos de serpiente. Hay el veneno de serpiente muy bueno que se llama, por ejemplo, la Lechesis mutus. La Lechesis mutus utiliza ese veneno, se dinamiza y es lo mejor que hay para la menopausia. Ese se llama la Lechesis. Goticas de la Lechesis para la mujer que tiene menopausia. La Lechesis mutus es sacado de una serpiente, pero estudios hicieron, o por ejemplo la sepia, que es lo que suelta el pulpo, la tinta del pulpo para distraer a los que lo van a comer. Esa sepia, esa sustancia se llama sepia y también se utiliza para menopausia. Es muy bueno para eso. Bueno, primero que todo, para poder hacer un medicamento homopático, bueno, yo creo que vamos a dejar esta parte, la que viene, para la próxima clase. Yo resumo un poco más la legislación, porque la legislación es muy suavecito, muy poquito, y podemos ver esta parte de pintura de cómo se fabrica un medicamento homopático para la próxima parte. ¿Por qué? Porque es extenso, es largo, hay que ver unos videos. Señora. Una pregunta, ¿cuántas clases de homeopatía hay? De homeopatía, no, de medicina alternativa. La próxima clase terminamos, prácticamente. Sí, porque usted nos ha hablado de muchísimas. Sí, la próxima clase prácticamente terminamos en la parte de homeopatía. En la próxima clase ya terminamos. Es lógicamente, perdón, de terapias alternativas, lógicamente, pues la verdad, falta muchísimo, muchísimo. Aquí me gustaría sentarme a dar un poco más de homeopatía, de fisioterapia, cómo se formula enfermedades menores, cómo hacer para el pulmón, cómo hacer para el riñón, cómo hacer para esto, pero lógicamente eso sería diferente por ese lado. Entonces, pero por ahora estamos hablando de las bases. La próxima clase que vamos a ver qué es una potenciación, cómo se hace la potencia, qué son las dinamizaciones, cómo se prepara un medicamento homopático, los envases, unos videos muy interesantes sobre materias primas y esa parte de eso, laboratorios, cómo manejan la homeopatía en los laboratorios, cómo funciona este cuento, todo lo que tiene que ver con esto, con homeopatía, los estudios que han hecho, y pasamos a legislación. Que lo que nos falta es por ahí una hora de homeopatía, trato de resumirse totalmente, y pasamos a legislación en la próxima clase, y así pues concluiríamos lo que es terapias alternativas. Entonces, por ahora pues vamos a dejarlo hasta aquí para que ustedes tengan tiempo para que puedan prepararse para la próxima clase como tal. Entonces, Profe, usted había hablado al principio pues del quiz, pero pues la verdad, la mayoría pues entramos tarde. No sé si nos podría hacer el favor y claro, nos podría repetir. Exactamente. Entonces, del quiz. El quiz lo voy a preparar entre mañana, porque hoy tengo 8 horas de clase específicamente. Y por ahí mañana o el lunes ya estará el quiz en plataforma. Por favor, entrar. Si no está mañana, por tarde el lunes está. Les voy a dar 3 días para que solucionen el quiz. El quiz
es simplemente unas preguntas que contestan en plataforma. ¿De dónde saco las preguntas? Pues de las clases que ya hemos visto. Preguntas sencillas, por ejemplo, ¿la homeopatía pertenece al sistema médico alternativo tal? ¿Listo? Ahí le Profe, dan con los datos. amor, háganos el quiz con amor, ¿no? Por favor. Yo hago todo con cariño, yo nunca he hecho nada con maldad. Entonces, sí, pero el quiz vale el 10% y vamos a tener unos 3, 4 días para presentarlo. Y de paso, pues el quiz nos va a ayudar a prepararnos para el examen final, que también va a estar próximo. ¿Sí? Ya, ¿Cuánto dijo que teníamos para presentarlo? O sea, después de que lo abramos, ¿cuánto tiempo tenemos? 3 días. Normalmente el quiz era para presentarlo, o sea, yo llegaba a entrar a esta clase y decía, presenten el quiz 5 minutos, porque eso es lo que se hace en el presencial, pero estamos hablando de que estábamos tiempos y que hay cosas, temas importantes, entonces el quiz lo vamos a dejar en la casa y lo vamos a dejar virtual para que ustedes estén pendientes de eso. ¿Ok? Porque el que quiera aprender no necesita medirse por un examen para saber si sabe o no sabe. El que quiera aprender simplemente se dedica, estudia, investiga y adquiere conocimiento. Un examen simplemente es algo que nos dice, que nos exige la universidad como lo está exigido en nuestro trabajo para saber que el estudiante tiene una competencia, pero necesariamente no es lo que tenga que hacer para definir si el paciente, perdón, el estudiante sabe o no sabe. Les voy a dar un dato, lo que ustedes aprenden en una semana, a los 9 días, solo van a tener el 10% de esa información en su cerebro. Entonces, ¿para qué vamos a matarnos tanto estudiando? Lo importante es, y para poder aprender, tenemos que tener 3 condiciones: un buen estado de ánimo, una buena atención y querer aprender. Si usted tiene Profe, una pregunta, qué pena, es que no entendí bien. Bueno, yo escogí lo que usted explicó sobre el trabajo, bueno, 1 o 2 artículos escogemos, ¿sí? Pero ¿qué tema podemos escoger para hacer el eso? El tema es básicamente es homeopatía. Cualquier tema de lo que trata la homeopatía. Sí, puede ser homeopatía, que hiciera una investigación homeopática, que hablaron de un medicamento homeopático, pero solamente tiene que ser homeopatía. Ah, listo, esa ¿Listo? era mi duda. Un artículo, mínimo, máximo los que quieran. Ah, listo. Listo, perfectamente. Listo. Entonces, ¿alguna otra pregunta por ahí? Yo, profe, ¿me puede recetar? Profe, es que imagine que me está haciendo un conducto, pero estoy con un dolor de muela que no me aguanto. Lo único que me calma es el hielo. Bueno, él utiliza el Traumel que hablaron ahorita, es muy bueno para eso. Ese medicamento ya está, inclusive ya lo tiene ese homeopático, vea raro porque ya lo tiene, está en droga de la rebaja, usted lo encuentra, el Traumel, y es un medicamento homeopático como tal. Comprimido sublingual cada 2 horas o cada 15 minutos por 2 horas inicialmente, luego lo toma cada 2 horas y le va a desaparecer el nivel de inflamación y dolor que tiene ese proceso. ¿Ok? Bueno, Sí, compañeros. gracias, profe, muy amable. Ya no siendo más, los voy a dejar para que se preparen para la próxima clase. Yo también tengo clases para tomar un poquito de agua y tomar energías. Y nos vemos la próxima clase con más homeopatía. ¿Listo? Que pasen un Listo, bonito día. muchísimas gracias, Gracias profe. por Gracias, profe, entrar, por feliz tarde. participar. Muy amable, profe. Feliz fin de semana. Lo Chao. mismo para todos. Bueno, chao, chao. Gracias, profe. Bueno, chao.